Quiero extenderte una cordial bienvenida para nuestro seminario de grupos pequeños, discipulado en grupos pequeños. En esta oportunidad tenemos la cuarta sesión y en la cuarta sesión nosotros trataremos del tema grupos pequeños en la Biblia y en el espíritu de profecía. Sin duda será un estudio de mucho provecho para nosotros consolidar nuestro conocimiento de los grupos pequeños. Vamos a buscar en la palabra de Dios Hechos capítulo 2, versículos 46 y 47. Y encontramos un versículo muy importante para el ministerio de los grupos pequeños. Dice lo siguiente: y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Puedes ver algo importante en esta declaración. Dice allí, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. La iglesia primitiva tenía un ministerio desarrollado en el templo, pero al mismo tiempo también tenía un ministerio desarrollado en las casas. Qué importante que nosotros en nuestro tiempo podamos también tener la misma práctica de la iglesia de los apóstoles, tener el ministerio de la iglesia, donde tenemos nuestras reuniones en una gran familia de todos los miembros de la iglesia, pero qué necesario es que también desarrollemos un ministerio en las casas, donde en la intimidad de una casa los cristianos podamos conocer mejor a Jesús, podamos ser amigos entre nosotros y podamos traer otras personas para el Señor Jesucristo. Esto, sin duda, viene a ser un impulso importante para nosotros poder hacer el trabajo para el Señor. Los grupos pequeños necesitan cumplir así como lo hicieron los apóstoles en los tiempos de la iglesia primitiva. Ellos se reunían en las casas. Muchas veces el apóstol Pablo llegaba a un hogar y entonces allí la familia se reunía y venían otras personas. Había iglesias que se reunían en las casas también. Eso era una práctica muy usual. Es verdad que posiblemente ellos no tenían la idea de grupo pequeño, no hacían desfiles, no hacían sus foros de grupo pequeño, pero el punto básico ellos lo tenían. Ellos tenían un ministerio realizado en las casas. Muchas de las iglesias se reunían en casas con el propósito de ser mejores amigos de Jesús, ser mejores amigos en Jesús y atraer nuevos amigos hacia Jesús. Ahora vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Por supuesto, tenemos un tiempo muy breve como para poder explicar todo lo que la Biblia dice acerca de Jesús. Pero me gustaría comentar algunos versículos. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1, encontramos la siguiente declaración: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esto es sumamente interesante. ¿Saben ustedes que en el original la palabra que aparece en hebreo es Bereshit bara Elohim? Y creó Dios es bara Elohim. Y la palabra Elohim está en plural. O sea que la traducción correcta de la palabra Elohim sería dioses. Y entonces nosotros podríamos decir, en el principio crearon dioses. Sin embargo, la palabra bara, que es un verbo, el verbo crear, es un verbo que está en singular. Entonces, si nosotros tuviésemos que hacer una traducción literal, una traducción directa de palabra tras palabra, el versículo saldría de esta manera: en el principio creó dioses los cielos y la tierra. Pero por supuesto, no es la intención de la palabra de Dios hablarnos de dioses, sino que Elohim habla de una Trinidad que está actuando en conjunto. Dios no es un Dios de una sola persona. Dios es un Dios de tres personas que actúan en común, que tienen un propósito. Tres personas, un solo Dios. Es así como la palabra de Dios nos presenta la naturaleza de Dios. No podemos entender plenamente la naturaleza de Dios, pero la palabra de Dios sí nos da ese acercamiento y nos dice un Dios, tres personas. En un grupo pequeño también se reúne un grupo de personas con un propósito definido. De manera que podemos decir de alguna manera que Dios
Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, al poder actuar en común, al actuar de modo armónico, al desarrollar entre ellos un amor que es un amor eterno, se convierte en un modelo para que nosotros también hagamos lo mismo. Y entonces entre cristianos podemos tener objetivo en común de crecer espiritualmente. Entre cristianos podamos relacionarnos de un modo amoroso, fortaleciendo las relaciones significativas entre nosotros. Entonces, muy importante ver cómo se relaciona Dios para que en nuestro grupo pequeño pueda suceder exactamente lo mismo. Otro texto importante, que ya lo hemos visto, Marcos capítulo 3, versículo 14. Jesús establece su propio grupo pequeño. Estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Marcos capítulo 3, versículo 14. Y tenemos finalmente aquí en Éxodo capítulo 18, mira, en el Antiguo Testamento, lo que hace Moisés por consejo de su suegro, de Jetro. Y dice la palabra de Dios, escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Moisés colocó jefes para cada estamento del pueblo de Israel. Y el estamento más pequeño tenía 10 personas. Y puso un jefe para 10 personas. ¿Puedes imaginar? Habían aproximadamente 600,000 hombres allí, en el desierto, sin contar mujeres y niños. Pero vamos contando solo 600,000 hombres. Quiere decir entonces que Moisés tuvo que buscar al menos 60,000 líderes. Cada uno de los 60,000 líderes haciéndose cargo de un grupo pequeño de 10 personas. De manera que eso encontramos una organización tremenda en Israel cuando estaba en el desierto. Los grupos pequeños son la manera natural en que las personas actuamos. ¿Te has dado cuenta que prácticamente todo lo hacemos en grupo pequeño? Cuando naces en medio de un grupo pequeño que es tu familia. Cuando estás con tus amigos, te aseguro que no tienes más de 4 o 5 amigos, siempre andan con 3, con 4 amigos, grupos pequeños de amigos. El ser humano actúa naturalmente en grupos pequeños. Es así como Dios nos ha hecho para relacionarnos. Ahora, vamos a ver lo que encontramos en la palabra de Dios cuando el Espíritu de Profecía, cuando nos habla acerca de los grupos pequeños. Vean lo que dice Obreros Evangélicos. Elena de White dice lo siguiente: predicad menos y educad más, dirigiendo estudios bíblicos y orando con las familias y los grupos pequeños. Tenemos que educar, dice ella, tenemos que dar estudios bíblicos, tenemos que orar con las familias, tenemos que orar en grupos pequeños de personas, es necesario hacerlo. Elena de White tiene más de 50 declaraciones acerca de los grupos pequeños, no podemos leerlas todas ahora. Vean otra declaración. En Ministerio Pastoral, la página 314, dice lo siguiente: reúnanse pequeños grupos para estudiar las Escrituras. No perderán mucho y ganarán mucho. Dice así, no perderán nada y ganarán mucho. Los ángeles del cielo asistirán a sus reuniones. Solo así mantendrán su integridad. Esta última declaración es tremenda. Lo que está diciendo es que a través de las reuniones de grupos pequeños, los cristianos pueden mantener su integridad. Cuando se habla de integridad, se habla de fidelidad en las cosas del Señor. Necesitamos de grupos pequeños, dice Elena de White. Otra declaración, en Ministerio de la Bondad, la página 137. Ahí encontramos lo siguiente, dice: grupos pequeños deben ir a cumplir la obra que Cristo asignó a sus discípulos. Es decir, grupos pequeños misioneros. Las personas tienen que salir en grupos pequeños. Es verdad que Elena de White no nos habla de los grupos pequeños tal como ahora los entendemos, pero el punto básico es esencial. Debemos trabajar en equipo. Es mejor tener un grupo de personas para trabajar en la obra misionera, para estudiar la palabra de Dios, para ser mejores amigos entre nosotros, para crecer espiritualmente. Grupo pequeño de personas. Es así como funciona el ser humano, es así como Dios nos hizo. Y saben ustedes, hay muchas empresas, muchas organizaciones que han descubierto este principio. Y entonces trabajan en equipos, han dividido equipos con responsabilidades. Hay grandes empresas que tienen equipos de ventas y a través de los equipos de ventas ellos logran grandes ganancias porque aprenden a utilizar. De modo natural nosotros tenemos nuestros grupos pequeños.
Las empresas y organizaciones que tienen éxito son aquellas que hacen que eso que sucede de modo natural y espontáneo se haga de un modo planificado. En todas las iglesias hay grupos pequeños espontáneos de amigos, ¿no? Hay juntas de iglesias que también son grupos pequeños. Nos reunimos así. Pero el gran paso que tenemos que dar es que los grupos pequeños dejen de ser espontáneos y naturales para poder transformarse en planificados y estratégicos, para poder alcanzar objetivos evangelísticos. Esto va a hacer posible que los objetivos de la iglesia puedan ser cumplidos, que la predicación del evangelio pueda hacerse de mejor manera. Sumamente importante este fundamento en el espíritu profecía. Pero vamos a ir a uno de los textos en el espíritu profecía que para mi gusto es uno de los que mejor nos explica lo que son los grupos pequeños. Está en Ministerio de la Bondad, la página 112, y dice lo siguiente: en cada iglesia debe haber grupos misioneros bien organizados. Esto es interesante, porque allí dice en cada iglesia. Quiere decir, una iglesia grande debe tener grupos pequeños, una iglesia pequeña debe tener grupos pequeños, una iglesia de campo debe tener grupos pequeños, una iglesia en una gran ciudad debe tener grupos pequeños, una iglesia que tiene muchos años debe tener grupos pequeños, una iglesia que recién está naciendo debe tener grupos pequeños. Elena de White dice en cada iglesia, y eso incluye también a tu propia iglesia. Y yo me pregunto, ¿tu iglesia tiene grupos pequeños? Si tiene grupos pequeños, entonces amén, ¿no? Qué bueno, porque están cumpliendo aquello que el Espíritu de Profecía está mostrando en esta declaración. En cada iglesia debe haber grupos misioneros bien organizados. Otro aspecto es que los grupos deben ser bien organizados. Y allí puede ser un problema para algunas iglesias, ¿no? Porque tienen grupos pequeños, pero esos grupos pequeños no están bien organizados. Elena de White no simplemente dice tengan grupos pequeños, ella dice organícenlos bien, que tenga su programación, que tenga su supervisión, que esté de tal manera su cronograma, que se cumplan todas las actividades. Hay que tener grupos pequeños, grupos misioneros bien organizados, dice ella. Pero la declaración continúa, vean ustedes, estos grupos pequeños deben trabajar en el vecindario de esa iglesia. Es decir, los grupos pequeños no están simplemente para reunirse entre amigos cristianos. No, hay un vecindario que alcanzar, hay almas que conquistar, de tal manera que el grupo pequeño se transforma en un equipo evangelístico. Es como si fuese un bote. En el bote están los cristianos allí, ¿no? Y alrededor del bote hay personas que se están ahogando. Y entonces el grupo pequeño es el bote. Los cristianos empiezan a llevar personas al grupo pequeño y al hacer esto, las personas se salvan. Eso es lo que tenemos que hacer. Un grupo pequeño no puede encerrarse sobre sí mismo. Necesita alcanzar personas, necesita trabajar en el vecindario de esa iglesia. Elena de White continúa diciendo: poned el yo detrás de vosotros y dejad que Cristo vaya delante como vuestra vida y poder. Esta es una declaración muy importante. Lo que Elena de White nos está diciendo es: no hagas tu propia voluntad. Uno puede decir, bueno, en mi ministerio lo que más me gusta es organizar tremendos partidos de fútbol con mis jóvenes. Yo no sé, puede ser un método evangelístico también. Pero Elena de White nos dice que lo que debemos hacer no son nuestras preferencias, sino que lo que debemos hacer es lo que Cristo nos indica. Por eso, poned el yo detrás de vosotros, atrás, y dejad que Cristo vaya adelante como vuestra vida y poder. Cristo adelante, Cristo marca el camino. Entonces debemos dejar de lado nuestra preferencia personal, nuestra voluntad, y dejar que sea el Señor que nos indique qué es lo que tenemos que hacer. Elena de White continúa diciendo en este texto tremendo, ella dice lo siguiente: dejad que esta obra, es decir, la obra de los grupos misioneros bien organizados, dejad que esta obra penetre sin demora, y la verdad será como levadura en la tierra. Dos comentarios aquí. El primero, ella habla de la urgencia de establecer grupos pequeños en las iglesias, de organizar las iglesias en grupos misioneros. Ella dice, esta obra tiene que entrar sin demora, no debemos esperar más. Algunas iglesias están esperando demasiado. Yo me pregunto, ¿cuánto está esperando tu iglesia para tener grupos misioneros bien organizados? Elena de White nos hace esta
nos muestra esta advertencia, esta sugerencia, ¿no? Este mandato que debemos hacer sin demora. Y vean usted que ya nos va indicando un resultado allí. Ella dice, la verdad será como levadura en la tierra. ¿Alguna vez has trabajado con masa y has colocado la levadura en la masa? ¿Qué es lo que sucede con la masa? Bueno, la masa se hincha. Y eso es lo que sucede cuando empieza a trabajar los grupos pequeños. La verdad va alcanzando lugares y corazones que antes no había alcanzado. Tenemos que trabajar en equipo. Debe haber grupos misioneros y entonces la verdad se va a esparcir sobre la tierra. Nuevas personas van a encontrar la verdad. Elena de White continúa diciendo lo siguiente. Cuando tales fuerzas comiencen a trabajar en todas nuestras iglesias, habrá un poder renovador, reformador y vigorizante. Una reforma de enérgico poder en las iglesias. Aquí hay muchas cosas para comentar. Dice allí, cuando tales fuerzas, es decir, los grupos misioneros bien organizados, cuando tales fuerzas comiencen a trabajar en todas nuestras iglesias, quiere decir que sin duda tu iglesia está incluida dentro de esta declaración, porque allí dicen todas, así que no importa en qué lugar te encuentres, o si tu iglesia es una iglesia enorme, grande, de 2.000, 3.000 personas, o es una iglesia pequeña de 10, 15 personas, no importa, dice, en todas las iglesias deben trabajar las fuerzas misioneras organizadas, los grupos pequeños. Y ella dice, ¿cuál será el beneficio? Habrá un poder renovador, reformador y vigorizante. Una reforma de enérgico poder en las iglesias. Y esto, queridos amigos, es una verdad completa. He visto iglesias que han renacido cuando se han organizado para trabajar, cuando los grupos pequeños han sido llevados al trabajo misionero. Eso sucede. Es muy importante que podamos trabajar para que entonces venga una reforma verdadera. La reforma no solo viene por la oración, viene con la oración, pero no únicamente por la oración. Viene con la oración, con el estudio de la Biblia, pero viene también con la organización de toda la iglesia para el trabajo misionero. Si solamente estamos empeñados en oración y estudio de la Biblia, la reforma nunca va a llegar. La auténtica reforma llegará cuando la iglesia en su conjunto trabaje de modo unido y organizado para poder llevar almas para el Señor Jesús. La última parte de la declaración es algo que a mí me conmueve, porque dice, porque los miembros estarán haciendo la verdadera obra que Dios les ha dado para realizar. ¿Qué estarán haciendo los miembros cuando se organizan en grupos misioneros, en grupos pequeños? Dice Elena de White, estarán haciendo la verdadera obra que Dios les ha dado para realizar. Ahora, esto lo podemos decir de otra manera también. Si nosotros no estamos organizando grupos pequeños, no nos estamos organizando para alcanzar el mundo, no hacemos equipos de trabajo en la iglesia, entonces no estamos haciendo la verdadera obra que Dios nos ha dado para realizar. Porque Elena de White dice que la verdadera obra que Dios nos ha dado para realizar es esa organización de todas las fuerzas de la iglesia. ¿Hasta cuándo tenemos que esperar? Debemos actuar ya. Ella nos habla de hablar sin demora, de hablar urgentemente acerca de la verdadera obra que tenemos para realizar. Muy importante que nosotros podamos resumir entonces lo que Elena de White dice en esta declaración. Punto número 1. Debe haber grupos pequeños en cada iglesia, incluida tu iglesia. Punto número 2, esos grupos pequeños deben estar bien organizados. El grupo pequeño no puede ser simplemente una cosa así espontánea, ¿no? De un grupo de amigos que quiere hacer, pero que no entra dentro de un plan estratégico. Debe haber alguien al frente organizando, el pastor de iglesia, el anciano de iglesia, el líder de ministerio personal, alguien tiene que estar al frente. Luego tenemos aquí trabajo en el vecindario, un elemento importante, es con propósitos misioneros, no es únicamente para cristianos que les gusta estar juntos, es para cristianos que salen al vecindario para hacer una obra de bien, predicar el evangelio. Luego también tenemos que es urgente establecerlos. Elena de White nos dice, es urgente, no demores más con esta obra de grupos pequeños. Ella nos dice también que el resultado es que habrá crecimiento de la verdad. Claro que la verdad no crece porque la verdad está ahí establecida. Lo que ella está diciendo es que la verdad alcanzará otros lugares, otras personas. Y entonces de esa manera crecerá la verdad, porque habrá otras personas que estarán alabando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué beneficios tendremos? 2 básicamente. Habrá poder, una iglesia tendrá poder y habrá reforma.
Entonces la reforma viene como consecuencia de acciones que nosotros realizamos. Y Elena de White dice que dentro de esas acciones está organizar a toda la iglesia con el propósito de que la iglesia pueda compartir el mensaje del Señor Jesucristo. Y finalmente lo que encontramos aquí es que los grupos misioneros bien organizados, la iglesia los ha recibido como una orden de nuestro Dios. Dios ha ordenado a su iglesia que se organice en grupos misioneros para alcanzar el mundo. Dice Elena de White en Servicio Cristiano, página 92. La formación de grupos pequeños como base del esfuerzo cristiano me ha sido presentada por uno que no puede errar. ¿Quién es el que no puede errar? ¿Quién es aquel que jamás puede equivocarse? Ella está diciendo que le ha sido presentada por Dios. Dios es el que ha inspirado una estrategia de organizar la iglesia en grupos pequeños. Y nosotros tenemos que ser obedientes a la visión celestial. En el libro de 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 20, encontramos la siguiente declaración. Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Sin duda, si nosotros escuchamos la voz de la palabra de Dios, si escuchamos la voz del Espíritu Profecía, que nos llama a organizarnos, a trabajar de un modo planificado, estratégico para cumplir con la misión, entonces estaremos seguros y seremos prosperados. Que Dios te bendiga, que podamos cada día trabajar de una mejor manera para servir a nuestro Señor Jesucristo.